Hola people, yo soy Cristian, esto es Excelente, estamos en gestión de proyectos y hoy veremos restricciones. Restricciones, muy bien, son los límites del proyecto. Todo proyecto tiene varias restricciones, vamos a ver las más representativas. Y bueno, la primerita, tiempos. Los proyectos se deben de ejecutar en cierto periodo de tiempo. Si lo hacemos antes, pues bueno, la lógica diría que todo va bien, pero no. Adelantarnos no necesariamente siempre es bueno, entonces, pues bueno, hay que ejecutar en tiempo y forma. Atrasarse, pues sabemos que siempre que hay un atraso en proyectos es malo. Entonces, los tiempos son una restricción importante y se debe de respetar. No te debes de atrasar y no siempre es bueno adelantarse. Por eso hay que hacerlo en tiempo y forma. Siguiente restricción importante, el presupuesto. Todo proyecto se debe de ejecutar dentro de presupuesto. Existe una forma para calcular la desviación aceptable, sí. Si estás dentro de esos límites, perfecto. Si estás fuera de esos límites, empiezas a tener problemas. ¿Por qué? Porque si estás ejecutando el proyecto para una organización, pues bueno, la organización va a tener que financiar más el proyecto. Si estás ejecutándolo por tu cuenta para un cliente, pues el diferencial pues sale de la utilidad, ¿vale? Y pues bueno, salirse de presupuesto no es bueno. Espacios e infraestructura. Esta es una restricción importante porque los proyectos siempre se deben de ejecutar en algún lugar y la infraestructura o los espacios destinados para ello son una limitante importante. ¿Sí? Siguiente, el conocimiento. A veces, pues, los proyectos demandan ciertos conocimientos específicos o, pues, muy actualizados y se convierte el conocimiento en una restricción, ¿vale? O los especialistas, los recursos humanos que necesitas integrar el proyecto son tan especializados y tan escasos que pues se convierten en una restricción porque no los consigues. Siguiente, tecnología. Muy bien. ¿La tecnología es una restricción? Sí, a veces. ¿Por qué? Porque pues a las cuentas tú estás ejecutando proyectos con una tecnología y todo funciona bastante bien, pero la tecnología evoluciona y no puedes accesar a la nueva tecnología por costos, por disponibilidad, etcétera. Pero otros sí están ejecutando proyectos con la nueva tecnología y entonces, pues bueno, tienes una limitante porque pues otros ya lo pueden hacer de forma más sencilla, más rápida, más fácil, etcétera. Normativas. Las normativas son restricciones, pues sí, nos dicen hasta dónde y tenemos que respetarlas porque pues por algo son normativas. A veces van en función de la seguridad, higiene, calidad, etcétera. Y se necesitan respetar. Las normativas que tienes que respetar van en función de la naturaleza del proyecto. Los estándares también se deben de respetar los estándares para el mínimo desempeño de lo que se esté ejecutando y depende de la naturaleza del proyecto. Entonces, normativas y estándares se convierten en restricciones. La parte legal también se convierte en una restricción. Y bueno, para poner un ejemplo baratija de bazar, aquí, por ejemplo, vamos a retomar construcción, porque durante muchos años me dediqué a la construcción. Entonces, pues bueno, pues si el uso de suelo es comercial y tú quieres poner una industria, pues legalmente pues tienes una restricción ahí porque en teoría no se podría, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo. Hay muchas pues legislaciones que para muchos proyectos pues se convierten en una limitante porque no puedes hacer ciertas cosas, ¿vale? A veces en algunos proyectos depende de la naturaleza, pues es que en otros países sí lo hacen, bueno, aquí no porque la ley pues te lo impide. Entonces, normativas, estándares y las leyes vigentes son restricciones. El ambiente o las normas ambientales son restricciones, definitivamente sí. Se deben de respetar, obvio que sí, porque pues bueno, nada más tenemos una piedrota gigante que es en la que vivimos. Si tuviéramos otra, pues bueno, pero no tenemos ninguna otra, entonces hay que cuidar la que tenemos. Por lo tanto, hay que respetar el ambiente. Y pues las normativas ambientales o de cuidado ambiental se convierten en una restricción, sí, porque pues básicamente hay proyectos que al ejecutarlos pues causas un daño ambiental, entonces tienes que mitigar ese daño o resarcirlo, ¿vale?
En algunos proyectos, pues te dicen, ok, hay un daño ambiental que estás causando con tu proyecto, muy bien, entonces tienes que repararlo o tienes que, pues, mitigarlo con sembrar arbolitos, X número de arbolitos y mandarlos a sembrar a X lugar. Al final, pues bueno, es una restricción porque sí hay límites que te marcan estas cuestiones ambientales. Los interesados también se convierten en una restricción porque, por ejemplo, un ejemplo baratija de bazar, pues tú quieres contratar mano de obra y pues llega una persona que quiere trabajar, pero es menor de edad, entonces un interesado que se llama IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, pues te va a decir, oye, no inventes, no puedes asegurar a un menor de edad. Y por lo tanto, pues es un interesado que va a intervenir porque se convierte en una limitante, ya que no puedes contratar pues mano de obra que no tenga la mayoría de edad, por ejemplo. Entonces, los interesados se convierten en una restricción en algún momento. Y condiciones especiales. Todo proyecto tiene condiciones especiales, ¿vale? Que pues en algún momento se convierten en restricciones porque pues simple y sencillamente son necesidades propias del cliente, necesidades propias del proyecto, que se convierten en condiciones que se deben de cumplir sí o sí y en algún momento se convierten en restricciones, ¿vale? Entonces, ¿qué debes de hacer tú como project manager? Bueno, tener en el panorama, tener visualizadas todas estas restricciones, todo el universo de restricciones de tu proyecto. ¿Para qué? Pues para no transgredir alguna, porque si transgredes alguna normativa estándar o alguna legal, pues tienes problemas. O pues, a las cuantas tu restricción está muy lejos de donde tú estás trabajando, entonces todavía podrías tener espacio de acción hasta llegar a ese límite y por eso es importante conocer pues todas las limitantes de un proyecto, ¿vale? Como les mencioné, aquí estamos viendo las más representativas. Cada proyecto, dependiendo de la naturaleza de cada proyecto, tendrá sus restricciones particulares, pero estas funcionan para todos los proyectos, ¿vale? Muy bien, sigamos. Perfecto, pues seguimos trabajando en esto. Es un proyecto interesante, ya les avisaré. Y bueno, recuerda, hazlo con Excel, hazlo excelente. Suscríbete, dale like, comparte con alguien que creas que esto le puede servir. Comenta y activa las notificaciones para que sepas cuando subo algún video. ¿Vale? Adiós, people. Cuídense.